Bienvenidos a un nuevo post partido, en este caso el del derbi que nos ha dejado este Real Madrid Atlético de Madrid. Un partidazo desde mi punto de vista, creo que fue un partido excepcional. Hubo una remontada, hubo situaciones polémicas, hubo un penalti, hubo goles, golazos, un derbi, lo que es un derbi. Y bueno, se tenía que un poquillo, ¿no? Con el Atlético de Madrid, que en principio no se jugaba nada, porque está un poquito descolgado de la liga, y yo creo que dio la cara increíblemente. El Madrid también se supo reponer a una situación muy complicada cuando se adelantan con el gol de Lockman. Así quedó un partido, la verdad es que muy, muy interesante y donde yo creo que todos nos divertimos muchísimo. El resultado, como bien sabéis, 3-2 para parte del Real Madrid. Doblete de Vinicius, uno de penalti y otro en jugada, ya sabéis, ese el Lalo que hace y cómo la pega al palo largo del portero, un golazo donde Muso no pudo hacer nada, aunque tuvo grandes intervenciones, y después el golazo para mí de Fede Valverde, no tanto por la ejecución, que también, sino por ese ánimo, esa presión, esa agresividad que tanto se echaba en el Real Madrid desde hace tantísimo tiempo. Por parte del Atlético de Madrid, gol de Lukman, golazo, también no tanto por el gol de Lukman, por esa acción de Lukman, sino por el pase de Juliano, me parece de espalda, sin verlo, como gira y la deja tocadita con el interior del pie y se la deja Lukman para que haga lo que quiera, me parece un golazo y donde el 90% del gol es por parte de Juliano Simeone. Y después otro golazo, que es lo que digo, ha sido un gran partido. Otro golazo desde fuera del área, increíble, el de Nahuel Molina, que como sabéis salió en la segunda parte. Bien, vamos a ver, porque yo creo que lo que más os está interesando, o lo que más estoy viendo yo que se está interesando a todo el mundo, es por el tema de las polémicas, ¿de acuerdo? Bien, vamos a verlo en imágenes de todo, ¿de acuerdo? Después haremos un análisis del partido, como bien sabéis, y veremos cómo quedan las situaciones. Pero bueno, vamos a centrarnos un poquito en este vídeo, en este post partido, en lo que es el análisis de la jugada. Estamos hablando de un penalti de Carvajal, o un posible penalti de Carvajal, porque no fue pitado sobre Llorente. Un penalti que sí fue pitado de Janko sobre Brahim, la expulsión, que yo creo que es lo que más revuelo está haciendo, ¿no? De Valverde, esa roja directa que le sacan por esa patada a Baena. Hablaremos también un poco de qué está pasando, ¿no? Valverde, Baena, al final siempre están con lo que yo creo que es ya una tontería, que no tiene mucho recorrido más. Y bueno, vamos a ver también, y vamos a poner foco en esas explicaciones que le da el árbitro, como sabéis, Munera Montero, a Arbeloa por esa roja que le saca a Valverde. Incluso después os puedo decir que el mismo Arbeloa, después del partido, fue a la caseta de los árbitros y estuvo hablando con Munera Montero de forma, bueno, pues muy tranquila, muy amigable, ¿no? Y estuvieron, bueno, pues debatiendo un poco o dándose las opiniones de qué haya pasado en esa jugada. Vamos a ver todas estas acciones, las vemos ya, y así vamos saliendo de, bueno, vamos aclareciendo un poco todo el tema de la jugada. Mirad, aquí tengo, en este caso, vamos a ver la jugada de Logman, ¿de acuerdo? En ese penalti con Carvajal, que repito, para mí no lo es, de verdad, no lo es, pero bueno, lo miramos porque siempre es interesante ir sacando las conclusiones cada uno y lo vamos viendo. Venga, aquí la tenéis en pantalla. Esta es la acción. Hace un drible muy, muy, muy bueno. Después se intenta meter entre Rudiger y Carvajal. Carvajal aquí sí que es verdad que se ve con la pierna extendida y evidentemente la extiende, pero enseguida la recoge. Al final, y esto va a ser algo que a lo largo de este vídeo, estas jugadas polémicas, los vamos a ir viendo. Aquí tenemos la de Carvajal también, que es un poco protagonista en todo este tipo de situaciones en este derby. Cuando los jugadores, y tú y yo que hemos jugado al fútbol en cualquier categoría, da igual la categoría, incluso en el barrio con tus amigos, cuando nadie pide nada, es que no hay nada. Y tenemos que ser sinceros. La de Loma no lo pide nadie. Esta también de Llorente, que hace un paradón increíble, Luni, tampoco la pide nadie. No hay nadie protestándole al árbitro penalti o esperando que haya una situación de VAR. No lo está esperando nadie. Con lo cual, desde mi punto de vista, tampoco es penalti. Bien arbitradas las dos por parte del árbitro, de Munera Montero. Ninguna de las dos es penalti. Aquí simplemente hay un lanzamiento de Llorente que tira perfectamente, ya digo, hay un paradón de Luni, y Carvajal, pues llega, no se sabe si Carvajal toca antes o es Llorente que al pisar ya estaba la pierna de Carvajal abajo.
son un lance del juego. Nadie, y el Cholo Simeone y el Atlético de Madrid saben cómo jugar este tipo de situaciones. Le dio mayor importancia y tampoco se lo vamos a dar nosotros. Creo que es evidente que ninguna de las dos son penalti. Aquí vemos el penalti, en este caso sí pitado, de Janko a Brahim. Aquí hace una jugada realmente espectacular, ya sabemos cómo es Brahim. En una baldosa te regatea, te gira, te hace un caño. Yo no sé cómo lo hace, sinceramente, pero tiene una velocidad de piernas que hace y provoca este tipo de situaciones. Como es el penalti en este caso, yo creo que sí es claro, porque hay un contacto que se le ve directamente. Aquí os lo pongo en pantalla para que lo podáis ver mejor. Hay un contacto claro y evidente y es un penalti que, bueno, provocado por Brahim. Algunos diréis, sí, yo también podía estar de acuerdo en eso, pero bueno, a la postre es penalti y como sabéis, minutos 50 de partido, el Madrid iba perdiendo 0-1 y es bueno, el tanto de Vinicius que hace que bueno, se ponga el empate y de repente empiece a atacar el Real Madrid, que ya estaba iniciando una muy buena segunda parte, pero incluso más de lo que lo estaba haciendo para poder llevarse el partido, ¿de acuerdo? Vamos a ver la acción. Sobre Carvajal un poquito más, ¿vale? Un poquito más concreta, porque sí que puede haber un poco más de duda. Aquí la tenemos. Vemos cómo llega Carvajal, es lo que he dicho antes, pero bueno, para que tengáis todo. Aquí vemos el remate y vemos que la pierna está por debajo, la de Carvajal está por debajo de la de Llorente, hasta ese momento. Y aquí, de verdad, es cogerla con papel de fumar. Le golpea, la pone debajo y es Llorente el que pisa, ya digo, cuando nadie, y Llorente el primero, ni siquiera le dio mayor importancia. Sinceramente, creo que se la demos nosotros no tiene mayor sentido, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí están, tenemos las imágenes y por lo tanto las podemos mostrar. Ahora vamos a ver el de Baena. Lo vamos a ver a cámara, a foto y después tengo también para poder verlo en cámara, ¿de acuerdo? En vídeo. Aquí vemos la acción, llega por detrás y esto al final es la historia. Yo creo que el árbitro también, incluso, ¿no? Sabe la historia que hay, Baena, Valverde, Baena, desde aquel puñetazo que se dio, o presuntamente se dio, bueno, en ese parking, entrando a los autobuses. Bueno, hace muchos años de esto y la verdad no tengo muchas ganas de recordarlo, porque son cosas que no tienen nada que ver con el fútbol, pero desde entonces, por lo que sea, uno le dijo al otro, el otro le dijo al uno, hay ahí una historia, con lo cual, ¿qué pasa? Valverde, en una entrada que de verdad, para mí, y lo que dice el árbitro, ya lo veremos en las declaraciones del árbitro, hablando con Arbeloa, precisamente con el entrenador, diciendo que era un balón por detrás, que no estaba en disputa del balón y que lo hacía con una fuerza excesiva, no era imprudente. Esa sería la diferencia entre la roja y la tarjeta amarilla. A ver, el balón está aquí. Eso creo que es claro y evidente. Cuando inicia la entrada, el balón está aquí. Con lo cual, la disputa por el balón la tiene. ¿Qué? Ahora, ¿va al suelo? No. Hay una patada que tú veas, aquí creo que se ve mejor. Aquí, ¿veis los dos pies? Uno al ladito del otro, ¿eh? No hay un pisotón, no hay una entrada a la altura del tobillo, no hay una entrada a la altura de la rodilla, no hay nada de eso. Ahora, ¿qué creo que sí hay? Hay una imprudencia, con lo cual tarjeta amarilla, esto hablando a nivel, digamos, técnico, pero básicamente lo que yo sé, vamos, lo que sabemos todos, es que estos dos no se tragan por lo que sea y Valverde vio una oportunidad estupenda de meterle un poquito más de la cuenta. Es así. Entonces, imprudente, no, iba con toda la idea del mundo. Otra cosa es que eso se pueda catalogar de rojo, de roja. Para mí, desde mi punto de vista, no. Que habría que explicarle a Valverde también, tío, has metido un golazo, vas ganando el partido 5 seguidos, está haciendo los 3, 4, 5 últimos partidos increíbles, lo está haciendo de manera increíble, con unos datos espectaculares a nivel de asistencia y a nivel de goles, siendo protagonista en todos los partidos. Y de repente, por Baena y por la historia que tenéis montada, hacéis esto, sinceramente, sinceramente. Ahora tenemos el próximo partido de Real Madrid, como bien sabéis, es Mallorca, el 4 de abril. Tenemos esta parada de 10 días.
¿Qué necesidad tienes, tío, de perder ese partido? Un partido que después va a jugar el Barcelona contra el Atlético de Madrid, que puede arañar unos puntos, que puede haber un empate, que pueden pasar cosas. No lo termino de entender. No lo termino de entender. Ahora, ¿es roja desde mi punto de vista? Sinceramente, no lo es. No lo es. Vamos a verlo porque, bueno, aquí a lo mejor se ve más de lo que es. Vamos a verlo también. Lo tengo aquí. Vamos a echarle un vistazo, que lo tengo también en el vídeo, ¿de acuerdo? Venga, vamos ahí. Aquí vemos cómo Baena va retrocediendo hacia atrás. Es una situación donde no tiene ningún peligro. Y aquí vemos que es imprudente. Es imprudente. Ha ido a pegarle porque es Baena. Ya está. Para Roja, yo no lo veo. La ha entrado un poco más fuerte de lo habitual. Esa entrada generalmente es falta y punto. Por la tontería de Valverde de que es Baena, se puede quedar en amarilla. Pero yo no veo una agresión. Vuelvo a repetir. Fijaros, es que en ningún momento le pisa, en ningún momento le ataca el tobillo, en ningún momento le pega rodilla, espinilla, nada. Es simplemente una entrada donde apura, digamos, máximo. Que porque se le haya ido la cabeza lo dejamos en... No, ¿ves? Si es que después... Nada, si es que no es nada. Que después, por la tontería... ¿No ves? No hay nada especialmente. Le pega más con rodillas, la espinilla y todo eso, porque entra, se pega más de la cuenta que porque suelte una patada, ¿de acuerdo? Esa es mi impresión bueno, de toda esta polémica que se está dando, ¿de acuerdo? No sé cómo lo veis vosotros, me lo vais dejando en los comentarios. Ahora, lo que hemos estado comentando, la, bueno, que también es importante, porque ha habido mucho debate, y yo quiero que lo veáis también vosotros, mucho debate con el tema de si el árbitro debería haber ido o no debería haber ido a hablar con Álvaro Arbeloa con respecto a por qué, o justificar de alguna manera por qué, aquí lo estáis viendo, ¿vale? En una traducción, por qué tiene que darle una explicación de por qué a un jugador suyo le saca una tarjeta roja, si esto va a ser común o no. Yo he visto a Montero, Manuela Montero, hacerlo con otros entrenadores. O sea, no es la primera vez que Manuela Montero hace una cosa de este tipo. Con lo cual, yo no lo veo especialmente mal. De hecho, me parece correcto, ¿de acuerdo? En situaciones donde pueden estar ahí un poco, ¿no? Ahí en una parte gris, yo creo que es lo mejor, tú vas, lo explicas, y si además tiene un entrenador que en ese momento no se lo llevan los demonios y puede hablar con él, creo que es una situación donde puede calmar muchísimo el partido y que no se te vaya de las manos, ¿de acuerdo? Porque al final te quita aspamientos, te quita historia y dices, oye, mira, yo lo he visto así, 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 después yo puedo tener razón o no, que fue lo que pasó. Escuchamos y vemos, pues leyendo. El árbitro, escúcheme un minuto. Luego me preguntan, ¿puedo hablar? Él no juega a balón. Viene por detrás, no juega a balón y su única intención es derribarlo con fuerza excesiva. Y esto es lo que hemos estado hablando en el vídeo. ¿Es fuerza excesiva o no es fuerza excesiva? Para mí, desde mi punto de vista, es imprudente, con lo cual sería tarjeta amarilla. ¿Y cuál es la otra salvedad por la que yo tampoco estoy de acuerdo con Munera Montero? Porque dice que la única intención es derribarlo con fuerza excesiva. ¿Por qué? Porque no juega el balón. Hemos visto en las imágenes que evidentemente el balón está en juego. El balón lo lleva Baena y el balón lo tiene, está en conducción Baena. Está en conducción Baena, intentando girar y darse la vuelta, buscando apoyo. Con lo cual, para mí, el hecho de que no juegue balón, lo veo muy cogido por los pelos, muy cogido por los pelos. Arbelo dice, ha jugado al fútbol, ya lo verás más tarde. Bueno, esto es lo típico que también se dice comúnmente. Pero vuelvo a repetir, y lo hemos visto anteriormente, Baena tenía el balón. Baena tenía el balón y estaba en conducción. Ni siquiera es que lo hubiera fuera un pase. Estaba en conducción buscando una salida a esa presión de Vinicius y de Valverde. Con lo cual, yo sinceramente no le veo, no le veo para roja. Yo estoy, en este caso, al lado de el entrenador de Real Madrid, de Álvaro Arbeloa. Bien, vamos una vez que ya hemos visto el análisis con las imágenes y con todo y con el vídeo, vamos a ver un poco este análisis, ¿no? Porque creo que ha sido un partido, como bien os digo, apasionante y que creo que deja cosas que tenemos que reseñar. La gestión de Arbeloa. Lleva 5 victorias consecutivas y eso es algo que se echaba mucho de menos. Y ya no solo las victorias consecutivas,
sino la forma de hacerlo. Creo que en los últimos 3 4 partidos, no te voy a meter los 5 partidos, pero en los últimos 3 4 partidos, el partido del Bernabéu de Manchester City, creo que este partido era muy importante y tuvimos que ponernos a remolque, también con la actitud de los jugadores, y por eso he enfatizado, por ejemplo, el gol de Fede Valverde, esa actitud de los jugadores, por seguramente la apuesta de 5 centrocampistas donde está metiendo a Pitá y a Brahim y dejando un poco más suelto a Vini, ¿de acuerdo? Porque ya sabemos la ausencia tanto de Mbappé como la de Jude Bellingham. Creo que ha ayudado muchísimo a que el Madrid se consolide en el centro del campo, pueda tener una presión transferida y pueda tener un orden, tenga un bloque equilibrado, ¿de acuerdo? Bien, esto va a ser importante, ¿por qué? Porque esa solidaridad y ese bloque compacto del que estamos hablando, gracias a esos 5 centrocampistas que están jugando, vamos a ver porque está en riesgo por el aspecto de que Bellingham ya está teniendo sus primeros minutos, Mbappé ya está teniendo sus primeros minutos y la previsión es que ambos van con la selección, con lo cual, ¿qué se prevé? Que vayan a coger durante estos 10 días un rodaje de no solo ese alta que decía Mourinho, ¿no? Ese alta médico, sino de ese alta competitivo. Incluso seguramente lo normal es que lo veamos jugar a ambos minutos, si no de titulares, en alguno de los partidos que si no me equivoco son amistosos por parte tanto de Francia como de Inglaterra, porque están clasificados. Si no me equivoco, hablo de memoria. Con lo cual, cuando ellos vengan, evidentemente la sensación que da es que Vinicius ahora mismo es el líder ofensivo, con lo cual no lo vas a tocar, creo, evidentemente, y después de escuchar a Arbeloa en rueda de prensa, creo que aún es más claro que no lo va a tocar. Brahim, que en este caso concreto, por ejemplo, en este partido, que está haciendo buenos partidos, y en este partido concreto provocó un penalti y se ve en un gran estado de forma, en un gran estado de forma, va a ser seguramente el que va a tener que dejar de ser titular por Mbappé. Y yo creo que aquí no hay nadie que no esté de acuerdo con esto, porque Mbappé te mete los goles que te mete, y eso es así. Ahora, ¿qué pasa con Bellingham? ¿Qué pasa con Bellingham? Bellingham, la situación que hay es que está reapareciendo poco a poco, como digo, va con Inglaterra, vamos a ver qué minutos juega ahí y cómo va cogiendo ese alta, digamos, competitiva, pero tenemos a un jugador como García Pitar que, bueno, está en un estado de forma, con una confianza y dándole al Real Madrid muchísimo de lo que al Madrid le hacía falta en ese centro del campo, ¿de acuerdo? Ese correr, eso ser agresivo, ser solidario, no tener historia de querer llegar más arriba, más abajo. Es un tío que se corre al centro del campo 200 millones de veces, lo ve aparecer en cualquier situación, siempre ayudando a un equipo, lo ve en todos los repliegues a máxima intensidad, intentando reponer a su posición o el jugador que tiene más peligro, y perder un tío así para meter a Bellingham, porque esa función de García Pita la necesita Real Madrid. Entonces, me puedes decir, es que Bellingham es mucho mejor que García Pita. Correcto, te lo puedo comprar, a día de hoy es así, 100%, no hay ninguna duda, pero ¿es lo mejor para el Madrid? ¿Es lo mejor para el Madrid que de repente de esos 5 centrocampistas que está teniendo y que está dando estos resultados, como hemos dicho, 5 victorias consecutivas, eliminar al City de la Champions, quitar no uno, porque ya uno estaríamos hablando de Brahim por Mbappé, sino realmente quitar dos, Brahim y Pitar, y que Bellingham pueda hacer ese trabajo que tanto necesita y que sí te está dando Pitar, esa va a ser una de las claves que vamos a ver a la vuelta de este parón de selecciones. Y evidentemente, hablar también, lo hemos visto en las opciones polémicas, en el penalti o supuesto penalti de Carvajal a Llorente en el tiro, la lesión de Courtois, y como Luni está demostrando, y ya lo demostraron en temporadas anteriores, que está bueno, en un nivel increíble y que es un suplente de lujo que puede ser titular tranquilamente en prácticamente cualquier equipo del mundo. Con lo cual, tranquilidad en ese aspecto, porque ya sabéis, la eliminatoria del Bayern Múnich de Champions no va a estar. Courtois, así que estamos en manos de Luni. Por parte del Atlético de Madrid, errores defensivos, evidentemente, desajuste entre Janko y Ruggeri, que provocó también uno de los goles, el fallo de concentración de Jiménez, que
Vino evidentemente por el impulso de Fede Valverde a la hora de robar y esa gana y esa intensidad, pero evidentemente fue un fallo de Jiménez, que con la experiencia que tiene, conociendo también el tren que te venía, ese balón tenía que haber ido a la luna. A la luna. Y la sensación es que intentó jugarla o no fue con toda la fuerza que tenía que haber ido y evidentemente, bueno, pues terminó como terminó. Aspectos positivos de este Atlético de Madrid, que lo hubo, y muchos, sinceramente, para mí. Creo que Griezmann está en un momento de forma y de entender el fútbol y de entender su rol dentro del Atlético de Madrid, impresionante. La pena es que seguramente parece ser que lo tiene hecho con el Orleans, ¿no? De Estados Unidos para el final de temporada. Bueno, por lo menos a final de temporada vamos a poder disfrutar de este jugador lo que queda, que esperemos que sea mucho y que lleguen lejos en la Champions, etcétera, etcétera, etcétera. Buen nivel tanto de Marco Llorente como de Cardoso, que está empezando a coger el nivel por el que se le fichó. Y además en un momento de la temporada donde evidentemente, y con lo que se está jugando el Atlético de Madrid, recordemos la final de Copa y la Champions, donde está en cuartos de final, que se enfrenta al Fútbol Club Barcelona precisamente, es importantísimo tener a un Cardoso, a ese medio centro que esté en óptimas condiciones, ya que, por ejemplo, el partido de ayer, Coque no tuvo su mejor nivel, ¿de acuerdo? Muy bien, pues una vez concretado todo también a nivel táctico de estos dos equipos en este derby, hablamos ya de la situación general. Barcelona líder con esa victoria contra Rayo Vallecano, donde Joan García fue el MVP. ¿Por qué estoy diciendo esto en este vídeo? Porque el Madrid tiene que entender que tiene que ganar. Siempre tiene que ganar, pero entenderme, este Fútbol Club Barcelona se le puede coger esos 4 puntos. Con lo cual no se puede despistar el Real Madrid, porque el Fútbol Club Barcelona no está pasando por su mejor momento. 1-0 contra el Rayo en casa, en un gol a balón parado y donde el héroe y el MVP es el portero. Hay que apretar porque esta liga todavía tiene posibilidades de poder quitarse al Fútbol Club Barcelona, que tiene, como bien sabéis, 73 puntos, Real Madrid 69, están a 4 puntos, y el Atlético de Madrid, que con esta derrota lo pasa al Villarreal y se queda cuarto con 57 puntos. ¿De acuerdo? Muy bien, pues eso ha sido el análisis, todo el post partido, con toda la polémica, con toda eh, el análisis táctico también de cómo ha sido el partido, cuál es la situación en la que se encuentran y cuál es el futuro principalmente de estos dos equipos. Muchas gracias, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, como siempre, darle like, compartir, comentar, suscribiros, totalmente gratuito para vosotros y a nosotros nos ayuda un montón, así que muchas gracias y hasta el próximo vídeo.